El pasaje de hoy es Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 10. Leamos juntos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. En nuestra vida, a menudo vivimos pendientes de la evaluación y la mirada de los demás. Los estudiantes en la escuela sienten esta presión a través de sus calificaciones. Hoy en día, se espera que un joven, además de ser sociable, sea bueno en los estudios. Por eso, si no destaca en sus notas, puede sentir que no encaja con sus amigos. Y aunque algunos padres no lo perciban, nuestros hijos son muy sensibles a este tema. Saben que necesitan ser buenos estudiantes para ser reconocidos. ¿Y qué sucede en el mundo laboral? Para los adultos, el rendimiento es muy importante. Deben demostrar su capacidad para ganarse el respeto y la confianza de los demás. ¿Acaso es diferente en la iglesia? También en la iglesia, todos tenemos el deseo de recibir el reconocimiento y el elogio de los demás. ¿Creen que yo estoy exento de esto? Sirve bien en su ministerio. Su sermón es bueno. Enseña muy bien el estudio bíblico. Tiene un gran carácter. No es que yo reciba estos cumplidos, pero cuando uno escucha tales palabras, se siente bien, se siente agradecido. Sin embargo, si una persona basa su alegría en el reconocimiento de otros y hace de su aprobación la fuente de su satisfacción, puede terminar en un camino peligroso. Esto se debe a que, si uno depende de la atención y el elogio de la gente, cuando estos faltan, solo queda el vacío. Por eso necesitamos un reconocimiento verdadero, uno que no nos deje vacíos. El pasaje de hoy nos enseña que esa aprobación verdadera es la de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El apóstol Pablo se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco y había experimentado una conversión radical. Tiempo después, visitó Jerusalén. El texto de hoy es el relato autobiográfico del apóstol Pablo sobre lo que sucedió cuando volvió a subir a Jerusalén después de su conversión. A menudo se identifica este momento con el Concilio de Jerusalén, aunque hay debate entre los eruditos. Sin embargo, lo importante es que el apóstol Pablo, después de convertirse, se encontró en Jerusalén con aquellos que habían creído antes que él. Si miramos el versículo 2, leemos que el apóstol Pablo fue a Jerusalén, pero subí según una revelación. ¿Qué es una revelación? Es una instrucción espiritual que Dios nos muestra. El apóstol Pablo no fue a Jerusalén por mandato o presión de otras personas. No fue porque necesitara la aprobación de alguien más, sino que fue por revelación, siguiendo la guía de Dios. Y en Jerusalén, el apóstol Pablo se reunió con los líderes de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan. Ante ellos, expuso el evangelio que había estado predicando a los gentiles. A primera vista, podría parecer un momento en el que el ministerio de Pablo recibía la aprobación de estos líderes. Sin embargo, Pablo no se reunió con ellos simplemente para que validaran el evangelio que predicaba. Tenía una razón más importante: la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo,
hace esta confesión en el versículo 2. Y para no correr o haber corrido en vano. Es decir, lo hizo para que su arduo trabajo de predicar el Evangelio no resultara inútil. Pablo anhelaba que su obra evangelizadora no fuera en vano dentro del gran plan de Dios para el Evangelio y la Iglesia. No se trataba de una decepción personal por no ser reconocido, sino de un deseo ferviente de que su labor encajara en el propósito mayor de Dios, sin causar desunión. En otras palabras, muestra una actitud de sumisión y unidad con la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo no somete su ministerio a los criterios, los deseos o el orgullo humanos. No basa su trabajo en el reconocimiento de los demás, ni en la autocomplacencia. Él siguió la revelación de Dios y buscó la unidad de la Iglesia. Siguió a Dios y se unió a la comunidad de Dios. ¿Por qué? Por un anhelo santo de recibir la aprobación de Dios, no la de los hombres. Si miramos el versículo 3, dice que Pablo llevó consigo a Tito, que era griego. Algunos intentaron obligar a Tito a circuncidarse. Como era un gentil, le exigieron que se sometiera a la circuncisión como condición para ser aceptado en la comunidad. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Se negó rotundamente, porque hacerlo habría sido traicionar la libertad del Evangelio. El apóstol Pablo lo afirma en el versículo 5. Leamos juntos este versículo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Lo importante no son las normas humanas, sino el principio del Evangelio que nos hace libres. La expresión clave aquí es la verdad del Evangelio. El Evangelio es la verdad de que solo Jesucristo es suficiente. A esta verdad no se le puede añadir ninguna condición ni obra humana. El apóstol Pablo, totalmente aferrado a Dios, no añadió ningún elemento humano a la voluntad de Dios. Esta es la esencia de una vida evangélica. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Galacia? Era un evangelio diferente. Este evangelio diferente no era una enseñanza completamente ajena al cristianismo, como la de una secta. Más bien, era una distorsión del verdadero evangelio. Pablo estaba corrigiendo a los gálatas, quienes, en su celo, se habían desviado de la esencia del mensaje. Atrapados en las regulaciones de la ley, estaban adulterando el evangelio con la idea necia de que nuestro esfuerzo y nuestro celo son necesarios para que la salvación y la fe sean completas. Por eso Pablo les clama con justa indignación. Amados, la salvación y la gracia de Dios no se logran por ninguno de nuestros esfuerzos. No es algo que recibimos porque hayamos hecho algo bien, porque hayamos obtenido un mérito, o porque cumplamos alguna condición. En nuestra vida de fe, a menudo tendemos a añadirle algo más a la gracia. Es como si la gracia de Jesús no nos pareciera suficiente, y por eso anteponemos nuestros propios esfuerzos y méritos. Si de verdad quisiéramos más gracia, buscaríamos más a Dios. Sin embargo, con frecuencia, lo que buscamos es añadir nuestro propio esfuerzo, nuestra propia justicia y el reconocimiento de los demás. Por supuesto, nuestro esfuerzo sincero no es del todo innecesario. Luchamos constantemente contra el pecado que habita en nosotros y contra nuestra vieja naturaleza. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos, capítulo 7. Miserable de mí. Existe una batalla en nuestro interior entre la ley del pecado y la ley de la vida, la ley del espíritu. Por eso vivimos en una constante guerra espiritual. Pero en este caminar de fe, ¿qué necesitamos más? ¿Nuestro esfuerzo o la ayuda de Dios? Muchos eligen su propio esfuerzo. Piensan, si me esfuerzo un poco más, podré vencer. Si hago un poco más, seré reconocido. Pero están equivocados. Lo único que necesitamos es a Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente. Cristo es suficiente. En Él somos libres. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. La persona que cree y acepta este hecho, vive verdaderamente el Evangelio. Quien busca la aprobación de los hombres, confía en el esfuerzo humano, y con eso, intenta también ser reconocido por Dios. Pero Dios nos reconoce plenamente, solo a través de la verdad del Evangelio, y por ella nos concede su poder omnipotente. ¿Qué anhelamos hoy?
¿Estamos satisfechos solo con el Señor, solo con su gracia? No debemos anhelar la aprobación de los hombres, sino únicamente la de Dios. Esa es la actitud de la gracia, la actitud de una fe humilde. Continuemos con el pasaje. A partir del versículo 6, el apóstol Pablo dice que los apóstoles de Jerusalén no le añadieron nada a su mensaje. Al contrario, reconocieron que Pablo había sido llamado como apóstol a los gentiles. Explica que así como Pedro fue llamado como apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos, él fue llamado como apóstol a los gentiles. La circuncisión era una señal del pacto muy importante para los judíos. Como aprendimos al leer Génesis, la señal del pacto que Dios le dio directamente a Abraham, el padre de la fe, fue la circuncisión. Por lo tanto, para los judíos, era un acto de fe fundamental. Con el tiempo, la circuncisión se convirtió también en una señal de privilegio. Bajo esta mentalidad, al considerar los dos roles, apóstol de los circuncisos y apóstol de los gentiles, ¿no podría la balanza inclinarse hacia un lado? Podría darse más importancia al apóstol de los circuncisos, ya que ministraba al pueblo del pacto. Esto podría haber creado un desequilibrio dentro de la Iglesia, la comunidad del pueblo de Dios. Lamentablemente, cuando miro la Iglesia de hoy, veo personas atrapadas en este mismo sentimiento de privilegio. Llevan mucho tiempo como miembros de la Iglesia. Han servido por años, tienen un cargo, han ofrendado generosamente, tienen buenas conexiones. Al igual que los judíos se enorgullecían de la circuncisión y de haber recibido la ley primero, hay creyentes que por diversas razones se sienten en una posición más importante dentro de la Iglesia. Nuestro pastor principal suele decir que la gracia que recibimos es un favor inmerecido, un reconocimiento otorgado a quienes no teníamos mérito alguno. Eso es lo que hemos recibido. ¿No es una necedad olvidarlo? Si he recibido un honor que no merecía, no tengo de qué jactarme. Porque no soy nada. Porque he muerto con Cristo en la cruz, y ahora vivo solo para Jesús. Olvidar esta gracia es precisamente caer en el elitismo. ¿Qué es lo que están pasando por alto? La aprobación de Dios. Cuando la gente los mira, cuando piensan en ellos, cuando los reconocen, eso se convierte en su fuente de satisfacción, y por eso necesitan presumir de ello. Desean más la aprobación de los hombres que la de Dios. En medio de esta tensión, que podría haber causado división, debemos prestar atención a la importante petición que hicieron los apóstoles. Está en el versículo 10. Leámoslo juntos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Lo único que los apóstoles en Jerusalén le pidieron encarecidamente a Pablo fue que se acordara de los pobres. Es un mandato de cuidar a los débiles. Lo que ni el apóstol de los circuncisos ni el de los gentiles debían olvidar era vivir una vida de amor y servicio. En la última cena, Jesús dio a sus discípulos un nuevo mandamiento, uno que resume y perfecciona toda la ley. ¿Cuál es? Que se amen unos a otros. Esto no es una orden para que se reconozcan mutuamente, sino para que se entreguen los unos por los otros. Es un mandato para traer gozo a Dios, amándonos y sirviéndonos mutuamente. Es un mandato para agradarle a Él. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Que nosotros, como seres humanos hechos a imagen del Dios de amor, nos amemos mutuamente, es vivir según el propósito de nuestra creación. Por eso, ante una situación que pudo haber creado desequilibrio y división, la distinción entre el apóstol de los circuncisos y el de los gentiles, vemos que lo más importante para los cristianos es buscar la aprobación de Dios. Lo que la Iglesia primitiva consideraba más importante era vivir la vida que Dios deseaba, una vida de amor mutuo. El pasaje nos habla de una vida en la que nos esforzamos por dar, no por recibir. ¿Por qué? Porque eso satisface a Dios, porque eso le agrada a Él, porque Él lo aprueba. Amados hermanos, a través del pasaje de hoy, podemos entenderlo claramente. Buscar la aprobación de los hombres nos desvía de la voluntad de Dios. Nos lleva a confiar en el esfuerzo humano, y sobre todo, el deseo de aprobación humana crea divisiones y comparaciones entre las personas. Por eso no debemos buscar la aprobación de los hombres. Si nos aferramos a la aprobación de los hombres, nos volvemos inestables,
temerosos y propensos al conflicto. Pero la persona arraigada en la aprobación de Dios puede aferrarse con audacia al Evangelio y ser libre. Al apóstol Pablo no le preocupó lo que pensaran los hombres, en cambio, se aferró a la aprobación de Dios. Siguió su revelación. Como resultado, pudo mantener la unidad de la Iglesia y predicar el Evangelio sin adulterarlo. Este es el tipo de vida que estamos llamados a vivir hoy, buscando solo la aprobación de Dios. El mensaje de hoy nos desafía a estar satisfechos solo con la aprobación de Dios. Debemos recordar siempre que, incluso sin el elogio del mundo, sin el aplauso de la gente, ya somos hijos amados de Dios en Cristo. El pastor Charles Spurgeon dijo: «El hecho de haber recibido el amor de Dios me produce la mayor alegría». El elogio de los hombres es temporal, pero el amor de Dios es eterno. Amados hermanos, la gracia de Jesucristo es suficiente. Oro para que ustedes y yo vivamos disfrutando de la gracia que se encuentra en la aprobación de Dios y no en la de los hombres. Es mi oración y bendición para ustedes en el nombre del Señor.